Porque no me han visto lamer en la coyunta, ni andar hocicando pa' hacerme de un peso. Y saben de sobra que soy duro de boca, y no me asujeta ni un freno mulero. ¿Trajo algún problema ser duro de boca, como dice la canción? Y me trajo mucho. ¿Te arrepentiste de alguna? No. No, porque tuve que acatar muchas veces cosas dentro de Vamos Uruguay, por justamente asumir que cuando uno ingresa y está dentro de un sector tiene que asumir reglas de juego, sí, reglas de equipo y reglas democráticas. O sea, yo era minoría en muchas de las decisiones, se tomaban por mayoría, me tocó dar la batalla y perdí, y bueno, tengo que acatar lo que decidió el sector. Cuando fundaron Vamos Uruguay... No me arrepiento de ninguna porque justamente, o sea, por un lado tenía que acatar, pero lo que nunca pasó fue que yo no dejara de decir lo que yo pensaba. Adentro del sector y muchas veces afuera también del sector. O sea, hubo a veces que por cuidar la sanidad, si se me permite la expresión, del sector y de la candidatura de Pedro, sobre todo en la última elección, preferí guardar silencio en vez de, bueno, salir a marcar algunas diferencias que yo tenía, porque me parecía que ahí sí estaba, digamos, conspirando contra el esfuerzo colectivo. Cuando fundaron Vamos Uruguay, tú fuiste parte del grupo que fundó Vamos Uruguay, ¿no tenían una postura parecida a la que tú estás adoptando ahora? ¿No rompieron con los viejos líderes? Bordaberry salió duro con Jorge Valle y con Sanguinetti. Salió a cortar con ese pasado del Partido Colorado. Pero es que se rodeó de gente que venía de fuera de la política. Pero es que, a ver, fue lo que a nosotros, como grupo de jóvenes en el momento, y que, digamos, para el Uruguay seguimos siendo jóvenes, ¿no? Pero en aquel momento andábamos en 26, 27 años, fue lo que nos volvió a motivar, y por eso terminamos siendo parte fundamental de la fundación de Vamos Uruguay. De hecho, el discurso era: Vamos Uruguay, el nuevo Partido Colorado. ¿Qué quería decir el nuevo Partido Colorado? Era la oposición al viejo Partido Colorado. ¿Cuál era el viejo Partido Colorado? Era el partido de Sanguinetti y Jorge Valle, ¿no? Del Foro Ballista de la lista 15, que muchos, por no decir todos, veníamos de alguno de esos dos sectores, pero por algo nos habíamos ido, por distintas razones en cada uno de los sectores, porque son sectores que tienen sus particularidades y sus perfiles, digo, y los liderazgos son muy diferentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué cambió? ¿Cambió Vamos Uruguay? O sea, Vamos Uruguay arrancó así, y hasta el 2010 transitó ese camino. Nosotros estábamos enamorados de la herramienta de Vamos Uruguay hasta que la herramienta empezó a cambiar. Yo, una cosa que digo en estos últimos días, o cuando hablamos de eso, que Vamos Uruguay, digamos, propuso cambiar para seguir siendo lo mismo, ¿no? Cuando nosotros estábamos convencidos de que cambiaba para cambiar, ¿no? Y al final lo que pasó, yo lo dije más de una vez, y lo alerté internamente a Pedro directamente, porque obviamente teníamos una relación fluida cuando yo estaba en Vamos Uruguay, sobre todo los primeros 3-4 años de diputado, ¿no? Después los problemas fueron deteriorando la relación, pero siempre igual le traté de decir la verdad siempre, en cuanto a advertirle cosas que me parece que estaban pasando y que iban a pasar. A mí me empezó a llamar mucho la atención cómo empezó Pedro a acercarse a Sanguinetti, cómo Sanguinetti empezó a tener otra gravitación dentro de las decisiones de Pedro, dentro incluso de las decisiones de Vamos Uruguay, y cómo terminó después Vamos Uruguay siendo un sector que no fue una necesidad había incluido a referentes absolutamente notorios de aquello que nosotros habíamos nacido para combatir. Pero hubo dos etapas. Primero, los expresidentes se alejaron. Pedro los alejó, se alejaron. Sí, hasta el 2010, diría yo. Pero ¿no fue una necesidad también decir, bueno, no funcionó sin ellos, llamémoslo de vuelta? ¿Cómo que no funcionó sin ellos? Sin ellos, Pedro levantó el partido del 10 al 17, logró renovar una bancada en diputados, en senadores. ¿Y por qué se dio entonces el cambio? A mí me parece, y es un poco lo que Pedro siempre fue dando la explicación a lo largo de ese quinquenio, fue que, o sea, a Pedro le fue pasando de que sentía que estaba en un lugar distinto. No es lo mismo iniciar un grupo político que ser el líder de un partido. Claro, tenés otro rol. Además de líder de partido, él lo que estaba proyectando era su próxima elección, ¿no? Su próxima candidatura. Y para proyectar esa próxima candidatura en un esquema, porque ahora nosotros tenemos, digamos, los resultados vistos, pero Pedro
arranca el quinquenio con algunos éxitos que lo señalaban como una figura muy importante dentro de la oposición, con quizás mucho vuelo. Cuando se recolectaron las firmas, todo ese tipo de cosas, fueron poniendo a Pedro en un lugar importante. Al mismo tiempo, se estaba procesando dentro del Partido Nacional movimientos muy importantes. La calle Herrera no iba a ser candidato, el herrerismo aparentemente iba a terminar con candidaturas como la de Analía Piñerúa o Luis Alberto Heber, y Larrañaga parecía como firme candidato a ganar la interna nacionalista. Eso motivó a que dentro de Vamos Uruguay, Pedro pensara y trazara como estrategia el hecho de que el herrerismo iba a quedar huérfano de líder. Mucho público votante herrerista realmente le costaba mucho votar a Larrañaga y tenía hasta más simpatía por Pedro que por Larrañaga, y que entonces pasaba la instancia a la interna donde Larrañaga terminaba ganando la elección, Pedro terminaba ganando la elección interna del Partido Colorado, podía Pedro apelar rumbo a la primera vuelta, a octubre. Y acompañarse de expresidentes le proyectaba una imagen más presidenciable. Yo diría que más que presidenciable, digamos, más de... él quiso mostrar un partido unido, para poder también barrer con, eventualmente después, barrer con una cantidad de electorado que, habiendo quedado huérfano de líder en el Partido Nacional, pasara a votar a Pedro como una opción, como su segunda mejor opción. Porque incluso ahí proyectábamos, yo no sé si recordás, pero se proyectaban algunos escenarios a través de las encuestas, de las encuestadoras, en donde se planteaba la posibilidad ya de Pedro y Larrañaga rumbo al balotaje, y ahí aparecían además muy parejos. Entonces también eso, yo diría que actuaba, funcionaba como una cosa que ayudaba, digamos, a explicar la estrategia, a decir, bueno, mirá, si pasa esto, el Partido Colorado quizás puede llegar a, no sé si ir al balotaje, pero a mejorar todavía de vuelta su posibilidad de representación y votar arriba del 20%. Esa era la estrategia política. Nosotros advertimos adentro de Vamos Uruguay dos cosas. La primera, que, ojo, con que, en aquel momento yo me acuerdo que todavía tenía duda, ojo con que la calle Herrera fuera candidato igual, al final, porque no sabíamos, ¿no? Y si al final le agarraba la calle Herrera, eso se caía. Y lo otro que alertábamos, en el mismo sentido, era, ojo con la calle Pou, que puede tener gran chance. A la calle Pou se le botigió desde el inicio. ¿Dentro del Partido Colorado? Sí, dentro de los liderazgos. O sea, se creyó, Tegurita, va a andar bien, pero va a ganar la Larrañaga. Enorme error, enorme error. Lo otro que advertimos cuando se trazó esa estrategia, se tomaron esas decisiones, que fue allá por el 2012, fue, está bien, es entendible, es racional todo este planteo. Ojo, tiene un costo, que es el costo de desdibujar lo que somos, ¿no? De herrerizarse. ¿Y vos crees que se terminó confirmando esto? Bueno, a ver, la votación el 1 de junio, cuando ganó la calle Pou, se terminó toda estrategia, o sea, que se había armado anteriormente, y en realidad, la verdad, esto también lo digo con total honestidad, porque me parece que hay que decirlo, Pedro, a partir del 2 de junio, tuvo la fortaleza mental, espiritual, corporal, física, sabiendo de que, digamos, todo lo que había pronosticado se había terminado y que había casi nada para hacer de ahí hasta octubre. Bueno, encarar una campaña contra viento y marea, recorrer el país todas las veces que había que hacer y cumplir con lo que había asumido. Vamos a ver un tercer fragmento del spot.